les comentaba que cuando hacemos clases de equivalencia sobre algún conjunto y alguna operación que tenga ese conjunto, alguna función, normalmente obtenemos ciertas características que antes no las teníamos, ¿ok? Y que son deseables. Como por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros la semana pasada vimos que nos daba inyectividad, ¿ok? En... Uy, no, ¿qué hice? Pero, ¿se me todavía? Que se apagó, prendió. Ok, ya, sí. Disculpen. ¿Siguen viendo mi pantalla o...? Sí, sí, sí. Ahora no. Sí, es que se conectó esto. No sé si vieron que se apagó una luz y se prendió. Ok, esto no puedo entrar. Sí, entonces mostramos que al definir esta relación de equivalencia, esta función la podíamos convertir en una función inyectiva, que no necesariamente lo es. Bueno, de hecho, como tenemos el caso de que algunos elementos tienen la misma imagen, entonces no es inyectiva. Pero al definir la clase equivalencia, sí obtenemos que es inyectiva. Asimismo, cuando tenemos una suma, por ejemplo, si definimos la suma en los naturales, y luego definimos una clase de equivalencia nueva, no solo en los naturales, sino en los naturales aquí, sí. En n cruz n definimos un conjunto que se parece... Okay. Sí. Encontramos un conjunto que se parece a z. Entonces, al tomar n cruz n, ¿qué cosa? Me salió chuequísimo. Si tomo n cruz n y lo parto con una clase de equivalencia, encuentro un conjunto que se parece a z. De hecho, no necesariamente, por ejemplo, si no incluyo al 0 en los naturales, si lo hago de 1 hasta adelante, aún así este nuevo conjunto va a tener elemento neutro, va a tener, en la suma, ¿no? Va a tener elemento neutro y va a tener elemento simétrico. O sea, los inversos aditivos. Porque sabemos que en n no hay inverso aditivo y no hay si no consideramos el cero natural, entonces también tenemos que no hay neutro, básicamente. Ok, entonces eso con respecto a las clases de equivalencia. Ahora, entonces, vamos con uno de los más sencillos. Sí, también la semana pasada revisamos el 5. Hicimos unas demostraciones que podremos repasarlas otra vez. ¿5 o el 6? No, hicimos el 5. Me parece que tengo... Abrir... Sí, y esto yo ya lo pasé, ¿cierto? Relación y función. Sí, tenemos aquí relaciones y funciones. Eh, sí, aquí está esto que mencionaba hace un momento. Y luego esto de la función. Si nos quedamos en la 5. Entonces,
Solamente para ir calentando un poco, vamos a realizar el ejercicio 1, ciertos de aquí. Y hagamos también, consideremos el ejercicio 2. Entonces vamos a hacer directamente para cada ejemplo con f de x igual a x cuadrado y con f de x igual a x al cubo. Para empezar a calentar el cerebro. Entonces, en cada uno de los casos, dados f de x a y definida por f de x igual a x cuadrado para todo x en a, somos a un subconjunto de x, b un subconjunto de y, determinar los puntos f de a y f menos 1 de b. Entonces, ¿qué quiere decir f de a? Porque nosotros sabemos que, bueno, f, si lo consideramos, es una función que va de x a y, y si hago f de x, me tiene que dar un elemento de y. O así es como estamos acostumbrados a ver una función. Entonces, ¿qué significa f de a? F de a significa todos los f de a, tales que a está en a. Es decir, estoy evaluando, estoy tomando el conjunto de todas las imágenes de los elementos de a. Y por otro lado, ¿qué significa entonces f a la menos 1 de a? Esto por decir, bueno, no, en este caso no es a, porque bueno, estamos hablando ahora de un conjunto B, aunque el nombre es indistinto, pero ya tenemos definido arriba qué cosas son. Entonces, f a la menos 1 de b son todos los x en x. X es el dominio de la función. Entonces, tales que, ¿qué cosa? Que f de x recae sobre b. Este es llamado la preimagen. La preimagen de B. Esta es la imagen de A. ¿Ok? Y me parece que en un grupo de los estudiantes de la carrera salió una duda, que cuál es la diferencia entre hacer F inversa, por ejemplo, de B, que hacer F inversa de B. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, esto está hablando de la preimagen del conjunto B, conjunto formado por el único elemento que es B. Y esto en cambio se refiere a la imagen inversa. Pero esto necesita que sea, o sea, que exista la imagen inversa. Y para que exista la imagen inversa, necesita biyectividad. Necesita biyectividad. O sea, necesita que la inversa exista. Si no, no podemos decir F inversa de B. Ok, entonces,
esta es la notación. Entonces vamos a ver el ejemplo. El ejemplo 1. Okay. Nos dicen x igual a menos 1, 0, 1. Y es igual a z. A es igual a menos 1, 1 y b es igual a n. B es igual a los naturales. Ah, rayos, aquí tienes un problema. Los naturales ustedes lo están considerando sin el 0, ¿verdad? Sin el 0, ¿verdad? Me parece que es así. Ok, entonces, listo. Entonces tenemos que ver primero el caso de f de x igual a x al cuadrado. Y f de x igual a x al cubo. Entonces, para x al cuadrado, ¿cuál es la imagen de A? La imagen del conjunto A. Bueno, simplemente hago la imagen de cada uno. En este caso, como son dos elementos, simplemente hago f de menos 1 y f de 1. ¿Ok? Pero ¿cuánto es f de menos 1? Es menos 1 al cuadrado. Eso es 1. Y 1 al cuadrado también es 1. Y como tenemos 1 y 1, esto es lo mismo que el conjunto 1. Y ya está. En cambio, f de A, en este caso, como es menos 1 al cubo, es menos 1 y 1. Ok. Ahora, para tomar la imagen inversa de v, necesito primero todos los x en x, tales que f de x está en v. Pero en este caso, hay una cuestión. ¿Ya? V son todos los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por siempre. Y X es un conjunto que solamente dice menos 1, 0, 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto me recuerda a las clases de programación. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer el programa? ¿O qué va a pasar? Okay. A pesar de que ningún elemento de U, o sea, no ninguno, bueno, que ciertos elementos de V no tienen, por ejemplo, si yo considerara cuál es la preimagen del conjunto 2, 3. ¿Ok? ¿A qué va a ser igual eso? ¿Cuál es la preimagen de 2 de esta función? Bueno, va a ser raíz de 2, raíz de menos raíz de 2. Y de 3 es raíz de 3 menos raíz de 3. O sea, si lo considero en todos los números, esto sería menos raíz de 2, menos raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2. Ok, los puse en desorden. Bueno, sería esto. Pero nuestro dominio, ¿cuál es? Nuestro dominio, estos no están en el dominio, que es X. Entonces, en realidad, la preimagen de este conjunto de aquí
no es otra cosa que vacío. Es vacío. ¿Ok? Entonces, no hay por qué preocuparnos si es que no hay elementos que no llevan relación. Simplemente hay que buscar los que sí tienen. Y en este caso, el único elemento en B que para este ejemplo son los naturales, bueno, el único elemento que está relacionado con alguno de los de acá, en X, es el 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la imagen de 1 y de menos 1 dan 1. Entonces, la preimagen de este conjunto es menos 1 y 1. Siempre y cuando digamos que el 0 no está en este conjunto que consideramos. Pero bueno. Y listo. Ahora, por el otro lado, asimismo, ¿quiénes sí están relacionados en este caso en n? Con esta función, x al cubo. Bueno, en este caso, el único elemento que lleva a los naturales es el 1. Es el 1. ¿Por qué? Porque menos 1 ya no está en el conjunto, solamente el 1. Entonces, ahí está. Esa es la preimagen de B con x al cubo. Ahora veamos. Vamos a subirle de nivel, vamos al 5. X igual Y igual R, A igual B igual menos 1, 1. X igual Y igual a los números reales y A igual V igual menos 1. Ahora, una pregunta. ¿Saben por qué? Porque aquí se está utilizando, bueno, aunque no lo diga, se sobreentiende, ¿no? Que esta notación se refiere a los enteros, a los naturales y a los reales, ¿verdad? No sé si el profesor les mencionó, pero bueno. O sea, ¿por qué los escribe así? Creo que nunca nadie lo dice, solamente se sobreentiende. Ok, pero ¿por qué se usa esto y por qué no está escrito así? ¿No se han preguntado eso? ¿O ni siquiera han revisado los ejercicios? O sea, lo sobreentendemos, creo. Claro, sí, pero ¿por qué se escribe así y no se escribe así? Pensaba yo porque era más complicado escribirlo así como es. No, no es más complicado. Simplemente en LaTeX haces así, más Blackboard o algo así, y escribes N, y ya está. Ya, la idea, en realidad, yo lo busqué una vez, lo googleé. Lo que pasa es que este tipo de fuente se lo hace escribiendo en pizarra. Bueno, originalmente era
Sí, claro, en pizarrones de tiza, ¿no? Ahora usamos acrílica o lo que sea. Y bueno, aunque en realidad en las grandes clases de matemática de las universidades del mundo se usa un tiza, que yo creo que se ve mejor, pero bueno, discutible. Entonces, este tipo de fuente es para escritura a mano, ¿ya? Porque originalmente todo esto era en negrita, o sea, en los textos, ¿no? Y cuando se quería expresar uno de estos conjuntos en pizarra, bueno, no puedes escribir en negrita, entonces lo que se hace es, bueno, estos son los naturales, estos son los reales, estos son los enteros, etcétera. Entonces, la idea es que este tipo de escritura, este tipo de fuente, es para la pizarra. Y lo que se debe usar en los textos, en los papers, lo que sea, es la negrita, básicamente. Entonces, no es que, ¿por qué no está usando esta notación? Sino por qué a veces usan la notación, o mejor dicho, la forma, digamos, no la que está intencionada para estar escrita en digital. En este caso, digital. Bueno, un poco de historia, ¿no? O sea, básicamente se debe escribir así, pero a mano, en pizarra, se escribe así. Este tipo de fuente ya Blackboard Font, me parece que se llama. Sí, Blackboard Font. Ok, entonces volvamos a las matemáticas. Entonces consideremos el caso de f de x igual a x al cuadrado nuevamente. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de A? Bueno, va a ser la imagen de menos 1 y 1. No, y la imagen de 1. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1 también. Ya lo vimos hace un momento. Entonces nos queda simplemente 1. En cambio, si tomamos f de inversa de b, del conjunto B, eso sería, ¿cuál es la imagen inversa de 1? La imagen inversa de 1 es 1 y de menos 1. La pregunta es, ¿qué número y elevado al cuadrado me va a dar menos 1? Con y real. ¿Qué número y elevado al cuadrado me va a dar menos 1? Bueno, Ninguno, ¿verdad? Muy bien, ninguno. Ya hablamos de eso. No lo hemos probado, creo. No, sí lo probamos. Una de las clases mostramos que cualquier y al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, sí, ningún y en R va a ser igual a menos 1. Entonces, la preimagen de B solamente es, bueno, la preimagen de V solamente es 1, bajo esta función. Uh-huh. Y a pesar de que solamente está relacionado con uno de los elementos, ¿verdad? La imagen de uno es 1, porque el otro está suelto, no tiene a nadie que lo acompañe. Nadie que sea su imagen. Entonces, a pesar de eso, eh, solamente está el 1, nada más. O sea, solamente queda el 1 y ya. Esa es la preimagen del conjunto. Porque si no estuviese este 1, el conjunto de la preimagen de V sería vacío. Listo. Entonces, ahora consideremos qué pasa cuando x es igual a x al cubo.
¿Ok? Entonces, la imagen de menos 1 es menos 1 y de 1 también es 1. Sencillo. Y la imagen inversa de B es igual. ¿Cuál es la preimagen de menos 1? Menos 1 y de 1 es 1 también. Listo. Es decir, en ambos casos, esto es igual a A, que es igual a B también, y esto también es igual a B. O podemos poner V. ¿Ya? Y de hecho, analizando esto, uno podría decir, ah, bueno, pero entonces, si por ejemplo, si yo calculaba esto, decía, ah, bueno, entonces me queda que F de A es igual a V. Okay, o sea, digamos que de esto, si yo analizo solamente esto y digo, bueno, F de menos 1, F inversa, la imagen, la preimagen de B es igual a A, entonces eso me lleva a F de A igual a V. Uno podría decir eso. O analizando el segundo, pongámosle 2, 1. Analizando 2, uno puede pensar eso. O de 1 podría pensarse, ah, bueno, o sea, si ya la imagen de A me dio B, entonces no necesito calcular nada más ni escribir. Simplemente digo que F inversa de V es igual a A. ¿Ok? ¿Será verdad esto o no? ¿Ustedes qué creen? ¿O qué piensan? ¿Qué no? Que no. ¿Qué cosa no? Ninguna de las dos. No es verdad. Ninguna de las dos es verdad. ¿Será? O sea, no, sí. No. Probemos. Ok. En el caso de 2. En el caso de 2, supongamos que la preimagen de V es igual a A. Entonces, ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que cualquier elemento que esté en A está en, al tomarle la imagen, está en B. ¿Ok? Pero ¿qué significa que la preimagen de V sea igual a A? Significa que o sea, si yo tomo X en A, significa que existe un V en B tal que F de B es igual, perdón, F de X es igual a B. Bueno, sería para todo X porque todo X es igual a F inversa de B. Uh-huh. Entonces, y si yo tomo un elemento aquí, esto significa que para todo X en F inversa de V, X está en A. ¿Pero qué significa eso?
Ujú. No creo que este tampoco es cierto. Ok, una de las dos tenía que ser verdad. Pero no, vamos a ver. Entonces, sea X en A. Bueno, si X en A, de esto que tenemos aquí, ¿qué significa esto? Que F de A está contenido en V, ¿verdad? O sea, tenemos que probar la doble contenencia. F de A está contenido en V. Sí, ¿por qué? Bueno, si tomo un Y en F de A, significa que existe un A en A tal que Y es igual a F de A. Pero tenemos por hipótesis que para todo X en A existe un B tal que f de x igual a b, entonces esto lo que me dice es que existe un v, bueno, si ya está aquí, entonces pasa esto, entonces va a pasar que existe un v tal que y es igual a f de a, que es igual a v, y esto me lleva a que y está en b. Entonces ahí pruebo la primera contenencia. Ahora, la otra que parece que va a dar problemas, si yo tomo un elemento en B, tengo que probar que está en la imagen de A. Entonces, si tomo un Y en B, un Y, mejor, no, tomemos un V en B. Si tomo un V en B, ¿qué implica esto? Implica que por lo... ¿Qué implica? No implica nada. No, no podemos decir nada, no implica nada. ¿O sí? No, no podemos llegar a nada. Hay que mostrar algún ejemplo donde no. A ver, por ejemplo, si consideramos f, veamos si algún ejemplo aquí tiene sentido. O sí, algo estamos haciendo mal. F de... No, pues claro. Considerando F como en el ejemplo 1.1, o sea, en el ejercicio 1.1 que va de X a Y, y tomemos B igual a menos 1, 1, ¿a qué va a ser igual a? A la preimagen de V va a ser igual a 1 si tomamos f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? A va a ser la preimagen de B y esto va a ser 1. Ya, pero la imagen de 1 es igual a 1. Y esto está contenido en V, pero no necesariamente es igual a V. ¿Ok? Entonces vemos que esa contenencia no siempre se da. ¿Ok? Y para el caso de aquí, el caso 1, ¿será ese sí el verdadero?
si mal no recuerdo, uno de los dos casos tiene que ser cierto. Pero si no sale la demostración, entonces no es cierto. Ok. Entonces hay que... Voy a escribirlo otra vez. F de A igual B. No, esto tampoco es cierto, de hecho. F de A implica que... era con la unión, me parece que se dan igualdades. La unión, intersección y esas cosas. Bueno. F de A igual a F de B, entonces, ¿qué va a pasar? A es igual a la imagen inversa de B. A es igual a la imagen inversa de B. No. No, porque podemos encontrar un elemento en V que me devuelva un elemento que esté fuera de A. ¿Ok? Nos vamos a dar, bueno, una inclusión es clara. Entonces vamos a ver cuál de las dos inclusiones sí es cierta. ¿Ok? Y la inclusión que es cierta es que A está contenido en la imagen inversa de B. Eso sí es cierto. Si yo tomo un X en A, entonces F de X está en V, por hipótesis. La imagen de A recae sobre V. ¿Ya? Y esto me lleva a que, bueno, esto significa que existe un B en V, tal que F de X es igual a V. Y esto significa que X está en F inversa de V. Y ahora, la otra inclusión no es cierta. ¿Por qué? Porque con el mismo ejemplo, si tomamos V igual a 1, si tomamos V igual a 1, ¿cuál es la preimagen de 1? La preimagen de V, ok, no, a ver. Si tomamos B igual a 1 y A igual a 1 también. Entonces, la imagen de 1, la imagen de A es igual a B. Pero la preimagen de B es igual a menos 1, 1. Y esto es distinto de A. Es decir, A está contenido, pero no es todo. ¿Ok? Listo. Entonces, como vemos aquí, hay unas cosas que conocemos o debemos conocer sobre funciones. Esto de las preimágenes se usa bastante en las imágenes, se usa bastante en topología, algo en análisis también, pero yo creo que en álgebra también se puede usar bastante. No recuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo es que en topología usamos bastante esto de las imágenes, propiedades de la preimagen, etc. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no será que por aquí están estas cosas? Aquí está. Esto sale tan natural. No, ciertas contenencias y todo eso. Estos son las que sí son igualdades. Si yo tomo la imagen de la unión, es igual a la unión de las imágenes. Si yo tomo la preimagen de la unión, es igual a la unión de las preimágenes. Si yo tomo la intersección, en cambio, la imagen de la intersección, esto me da ¿la qué? Está contenido en la intersección de las imágenes. Esto no siempre es igual.
Este es el único que, por eso estaba confundido en lo anterior. Este es el único que no es verdad. No necesariamente es igual, no necesariamente es igual. En cambio, ven que las otras tres sí son iguales. ¿Okay? Y que la preimagen de la intersección es igual a la intersección de las preimágenes. Y esto, a pesar de que está un conjunto finito, es decir, estamos tomando 2 y ya vieron inducción, no han visto inducción, ¿no? Verán inducción. Déjame revisar el solicitud aprobado. Aquí está. El pensum, el contenido, eso, el contenido de la materia. Método de inducción matemática, inducción fuerte. Ok, aún no ven inducción, pero en general, cuando ya tienen para 2, inductivamente se puede probar para cualquier número n. Para cualquier n. Porque bueno, si yo tomo una unión desde igual, digamos, en 1 hasta n más 1, esto me va a ver como la unión de i hasta 1 hasta n, unido con el n más 1. Y esto es de 2, entonces esto me va a dar la unión de igual 1 hasta n de los a sub i, unido con f de a sub n más 1. Y todo esto de aquí por hipótesis inductiva o por lo mostrado anterior, o sea, por recurrencia, esto va a ser la unión de todos los anteriores. La unión de todos los anteriores. Todos los a sub i desde igual 1 hasta n. Unido con f de a sub n más 1. Y bueno, esto al final no es otra cosa que i de igual 1 hasta n. La unión de todos los a sub i hasta n más 1. Ya, pero primero hay que probar que se cumple para los dos. Sin embargo, esto se va a cumplir. ¿Cuál es aquí? Esto se cumple, nota, eso se cumple para uniones arbitrarias. ¿Ok? Uniones arbitrarias, es decir, uniones pueden ser infinitas. Es decir, si yo tomo digámosle 10 estrellitas, no sé, 10 pero más difícil, sea f que va de x a y, sea, normalmente yo llamo j, una familia de índices, y bueno, sean j y s, una familia de índices, y a sub alfa con alfa en j, y siguiendo la misma notación que usamos de momento, v sub alfa con alfa en s, familias de subconjuntos de x y y respectivamente.
Ok. Entonces, todo lo que está aquí se va a cumplir también. Es decir, la imagen de la unión de los A sub alfa con alfa en J me va a dar la unión de los alfa en J la unión de lo, la imagen de la unión es igual a la unión de las imágenes. Para esta familia arbitraria de que puede ser finita, infinita o como sea. La preimagen de las uniones también. Si yo tomo la unión de los alfa en S, digo una cosa y escribo otra. De los alfa en S, de los B sub alfa, me da la unión de los alfa en S de las preimágenes de los B sub alfa. Ahora, la unión, perdón, la intersección de los alfa en J, de los A sub alfa, eso ya no va a ser igual, va a estar contenido en la intersección de los F alfa A sub alfa. Ok, y finalmente la intersección de las preimágenes de los B sub, perdón, la imagen de las intersecciones de los B sub alfa va a ser igual a la intersección de las preimágenes de los B sub alfa. Es un trabalenguas. Alfa en S. Listo. Ok. Entonces tenemos esto de aquí. Entonces, en particular, esto es cierto. Ok. Entonces, como ejercicio yo les voy a pedir que muestren un contraejemplo, donde f de S intersección con T es distinto de f de S intersectado con f de T. Y también, si pueden, consigan, si pueden, que sean de poder, un ejemplo donde sí se cumpla. Donde sí se cumpla. ¿Ya? ¿Qué tipo de función tiene que ser para que se cumpla eso? Me parece que debería ser una función biyectiva, ¿no? Porque las funciones biyectivas tienen todas esas propiedades interesantes.
Ok. Entonces, voy a hacer una pausa un segundo, voy a tomar agua y regreso. Ok. Ustedes también, si desean, vayan a hacer lo que necesiten. Ok. Y si el conjunto está contenido, entonces la imagen de la diferencia es igual a la diferencia de las imágenes. Ok. Entonces, si ven que hay algunas propiedades interesantes de funciones que uno a veces no se las imagina hasta que se las dicen o hasta que aparecen. A veces aparecen naturalmente en algún ejercicio. Entonces, para empezar ahora esta segunda parte, yo creo que podemos considerar... El 9 me parece que está un poquito sencillo. ¿Cuáles se supone que eran los difíciles o los fáciles? Bueno, yo considero que el 9 está un poquito sencillo, así que se lo voy a dejar a ustedes para que revisen. Voy a hacer el 9 A y B, o A y D. A y D. Voy a hacer el A y el D. A y D. El problema es que tengo todo esto rayado, así que voy a abrir una copia. Pero el 10. Ya, entonces voy a hacer el A en su versión sencilla de dos conjuntos y voy a hacer el A en la versión más general. Ok. Entonces, voy a hacer un poquito más. Tomar esto. Ok, entonces, bueno, hemos supuesto que S y T son subconjuntos de X, U y B son subconjuntos de Y, la función va de X a Y, demostrar lo siguiente. Entonces, nada más que con decir que es una función se va a cumplir esto. Ok. Entonces, hagamos la demostración. Tomamos A. Entonces, ¿qué debo probar? Debo probar la doble contenencia. Entonces, si yo tomo un X, vamos a ver. Si yo tomo, déjame un espacio, tomo un X, no, tomo un Y que esté en la unión, perdón, en la imagen de la unión. En ese unido con T. ¿Qué implica esto? Esto implica que existe algún X en la unión tal que Y es igual a f de X. ¿Verdad? Pero esto es lo mismo que decir que existe un X en S tal que Y es igual a f de X, o existe un X en T tal que Y es igual a f de X. ¿Verdad? Si está en la unión, entonces o está en uno o está en el otro.
Esto quiere decir que Y está en f de S o Y está en f de T. Y esto me dice que Y está en F unido con f de T. Porque está en uno o en el otro. Listo. Puede estar en los dos, sí. Pero bueno. Y esto, de hecho, lo puedo regresar. Porque si Y está en este conjunto, si Y está en la unión, puedo venir por acá. Y tengo que Y está en uno y está en el otro. Y esto significa que existe un X en S tal que Y es igual a f de X, o existe un X en T tal que Y es igual a f de T. Pero esto significa que existe un X que está en uno de los dos, es decir, X está en S o en T, S unido con T, tal que Y es igual a f de X. Y esto finalmente lo regreso para acá y me dice que esto es que Y está en la imagen de la unión. Y listo. Entonces, esta es la versión, llamamos la versión simple, versión de 2. Pues llamémosle versión de 2. Versión de 2. ¿Ok? Entonces ahora veamos la forma general. La forma general, ¿qué es lo que dice? Que si tomo la imagen de la unión arbitraria, es igual a la unión arbitraria de las imágenes. Entonces, para repetirlo aquí. ¿Okay? La imagen de la unión igual a la unión de las imágenes. Muy bien, entonces tomemos, si yo tomo un Y aquí, ¿qué significa que esté aquí? Significa que existe algún X en la unión tal que Y es igual a f de X. ¿Pero qué significa que X esté en la unión? Perdón, esto implica. Esto implica que existe al menos un alfa, existe al menos un alfa y al menos un X que esté en U sub alfa, tal que Y es igual a f de X. Ujú. Y esto significa que existe al menos un alfa en J, y esto significa que Y está en la imagen de A sub alfa. Y ahora, como está en al menos uno, entonces está en la unión. Entonces, esto me dice que Y está en la unión de los F
de las imágenes de los A sub alfa. Uy, ¿qué pasó? ¿Sí se entiende? Si tomo un Y que esté aquí, significa que existe al menos un elemento en la imagen, pero un elemento en la unión tal que Y es igual a f de x. Ahora, si yo tomo que existe un elemento X aquí, significa que existe un alfa en J, donde existe un X para ese alfa, tal que Y es igual a f de x. Pero lo segundo significa que Y está en la imagen de A sub alfa. Y si está en al menos una de las imágenes, está en la unión de todas. Y ahí termina la prueba de la implicación de la primera contenencia. Y la segunda contenencia es exactamente igual. O sea puedo hacer el recíproco. Si yo tomo un Y que esté en la unión, significa que existe al menos un índice donde Y pertenezca a ese F, a la imagen de un A sub alfa. Pero si existe al menos si se cumple esto, entonces existe un X donde X está en A sub alfa, tal que Y es igual a F de X. Y ahora, esto de acá me da la otra implicación. Si existe al menos un alfa J donde X está en alfa de acá. Bueno, este X está en la unión. Entonces existe un X en la unión donde Y es igual a F de X. Que si se dan cuenta es exactamente el mismo argumento anterior, el mismo argumento de acá arriba, solo que aquí lo hicimos con 2. Y abajo lo hicimos con una cantidad arbitraria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces veamos ahora cuál dije yo que iba a hacer. El D. Sí, el D. La preimagen de la intersección es igual a la intersección de las preimágenes. La preimagen de U intersectado con la preimagen de B. Ok. ¿Cómo lo demuestro? Tengo que probar la doble contenencia, entonces a partir de un lado y llegar al otro y veo si el recíproco funciona. Listo. Entonces, a ver, tomamos como estos viven en Y, estoy tomando ahora un X. Estoy tomando un X en la preimagen de U intersección B. Y esto es igual. Perdón, esto implica. ¿Qué implica? Que existe un Y en la intersección tal que Y es, perdón,
tal que y es igual a f de x. Pero esto significa que y, o sea, existe un y en u, tal que y es igual a f de x, y existe un y en b, tal que y es igual a f de x. Siento que, o sea, está bien, pero... Ah, no, sí, esto sí, sí, porque... Ok, ya sé. Entonces, por definición, lo primero significa que x está en la preimagen de u. Y esto significa que x está en la preimagen de b. Y esto implica a que x está en la intersección de las preimágenes. Ya, pero hay una cuestión aquí. ¿Lo puedo devolver? Entonces, por aquí sí, por acá también. Y ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Puedo devolver esto? Porque que exista un y en u y que exista un y en b no implica que está en la intersección, necesariamente. Pero ¿por qué sí puedo garantizar en este caso que sí va a estar en la intersección? Porque es una función. Entonces no puede ser que tenga aquí un y1 y un y2 que sean iguales a f de x y que sean distintos. Porque f es una función. Entonces, como f es una función, el recíproco es cierto. El recíproco de esto es cierto. El recíproco de esto es cierto porque f es una función. Y esto, el recíproco, bueno, esto es la definición. ¿Sí está claro? Entonces, aquí en esta demostración para el recíproco necesitamos que que sea una función de hecho, básicamente. ¿Ok? Entonces, ahora para la demostración más fuerte, mejor dicho, para la proposición más fuerte, la preimagen de las intersecciones arbitrarias, es igual a la intersección arbitraria de las preimágenes. Listo. Entonces, comienzo tomando un x en la preimagen de u alfa de s, de sub alfa. ¿Y esto a qué me lleva? Significa que existe un y
en la intersección de los B sub alfa, tal que y es igual a f de x. Ah, pero si existe un y, esto significa que para cada alfa en S, y está en B sub alfa. ¿Ok? Eso significa que y está en la intersección, significa que y está en B sub alfa para todo alfa en S. Para todo alfa en S, y está en B sub alfa. ¿Y qué más? Y y es igual a f de x. A ver, déjame pensar si esto está bien, algo hay que reescribir. Significa que este aquí significa que para todo alfa en S, y está en B sub alfa, y y es igual a f de x. Ok. Ya, y esto implica que, ¿qué significa esto? Esto significa que para todo alfa en S, para todo alfa en S, X está en la preimagen de B sub alfa. Ah, pero si X está en la preimagen para todo S, entonces significa que está en la intersección. ¿Por qué? Porque si es para todo, entonces está en la intersección, porque está en todos. Uy. Entonces, X está en la intersección de todos los alfa S. En alfa en S de las preimágenes. Y ahora consideramos el recíproco. Si tomamos un XGT aquí, significa que para todo alfa en S, X está en la preimagen de B sub alfa. Pero eso significa que si X está en la preimagen de F inversa de B sub alfa, entonces Y debe, o sea, Y debe estar en B sub alfa, donde Y es igual a F de X. ¿Ok? Y asimismo, como la imagen es única, este Y es el mismo en todo alfa. Entonces, significa que existe un Y en la intersección tal que Y es igual a f de x, y esto me regresa que por definición x está en la preimagen de la intersección de los B sub alfa. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí les queda ya de deber a ustedes revisar el B y el C, y además dar el ejemplo donde no se cumpla y donde sí se cumpla. Veamos, ¿qué más?
Ok, entonces consideremos ahora estos ejercicios del 6 y de acá más abajo son parecidos a los, mejor dicho, se parecen al 5 y eso ya lo resolví, si no, podría ser que revisemos al 1. Pero vamos a ver la verdad que el 11 me parece muy bonito. Entonces voy a revisar el 11. Nos dice, demostrar que las siguientes proposiciones son equivalentes. Ok, tenemos S y T en X, U y B en Y y una función que va de F a X a Y. Demostrar que las siguientes proposiciones son equivalentes. ¿Qué significa que las proposiciones sean equivalentes? ¿Qué significa que las proposiciones sean equivalentes? Significa que cada una de ellas implica a la otra, ¿verdad? O sea, dos cosas, recuerden que A y B es equivalente a B. Si pasa eso, pues decimos también eso a veces, pero si uno implica A, si A implica B y B implica A, son equivalentes. ¿Ok? Entonces significa que A implica B, B implica C, C implica D, también C implica D implica B, B implica A, D implica E implica A. Entonces, todos se implican entre sí, pero es suficiente para nosotros demostrar que de A llegamos a B, de B llegamos a C, de C llegamos a D, de D llegamos a E, y que de E volvemos para A. Entonces, si nosotros mostramos eso, entonces simplemente para probar que de A se cumple C, simplemente hacemos, bueno, A implica B y B implica C, entonces A implica C. Si queremos mostrar que E implica D, bueno, así mismo, bueno, si tenemos que E implica D, entonces E implica A, B, C, D, E, y listo. Y así. Entonces, simplemente hay que demostrar así, no necesariamente es el camino más fácil, pero tradicionalmente lo hacemos así. Porque en algunas demostraciones de equivalencias también se hace esto. O sea, puedo comprobar, bueno, A implica B y B implica A, y es más fácil demostrar que B implica todas las demás, y ahí estaría, ya estaría hecho. ¿Sí? O sea, si B implica todo esto de aquí, y B es con equivalente a A, y B es equivalente a todas las de acá, entonces, bueno, A va a ser equivalente también a todas las demás. Entonces, caminos hay muchos. Sin embargo, aquí el más sencillo, creo que como no es solamente es probar inyectividad, creo que basta y sobra considerar este caso. O sea, mejor dicho, esta estrategia. ¿Okay? Listo. Entonces,
por si no recuerdan, ¿qué significa que una función sea inyectiva? F es inyectiva. Sí, solo si f de x igual a f de y implica que x es igual a y. Por contrarrecíproco, también puedo decir que si tengo imágenes distintas, perdón, si tengo puntos distintos, las imágenes son distintas. Entonces, si yo digo que la inyectividad es equivalente a todo esto de acá, básicamente lo que significa eso es que, o sea, son caracterizaciones de la inyectividad y que cualquiera de ellas yo la puedo haber tomado como definición de inyectividad. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver el caso de que A implica B. Entonces, supongamos que F es inyectiva. Supongamos que F es inyectiva. Lo que no es necesario, porque vamos a escribir varias veces suponga, suponga, suponga. Entonces, por ahorrar texto, creo que está bien así. Entonces, queremos probar que la intersección es igual a... o sea, la imagen de la intersección es igual a la intersección de las imágenes. Ahora, nosotros sabemos, bueno, no lo hemos probado aún, tienen que probarlo, que esta contenencia es cierta. Tenemos que esta contenencia es cierta. Entonces nosotros vamos a mostrar la otra contenencia. Entonces, probemos que, o basta ver que, basta ver que f de s intersección t contiene a f de s intersección f de t. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la otra contenencia siempre se da para cualquier función. Entonces, si yo tomo un x, no, tomo un y, que esté aquí, ¿esto qué me dice? Que y está en f de s y y está en f de t. Ajá, pero ¿qué significa esto? Que existe un x, x1, x2, entonces x1 igual a x2. Si yo tengo x1 distinto de x2, f de x1 es distinto de f de x2. Entonces va a existir un x1 en S, tal que y es igual a f de x1, y existe un x2 en S, tal que y es igual a f de x2. Ajá, pero dense cuenta que esto, ¿qué significa? Esto implica que existe x1 en S, existe x2 en... perdón, esto es en T. x2 en T, tal que f de x1 es igual a f de x2. Como hemos supuesto inyectividad, x1 es igual a x2. Y esto es igual a y. Es decir, esto significa que existe un x y este x está en S y está en T. Está en ambos. Existe un x en S y T tal que y es igual a f de x. Esto por inyectividad. ¿Y qué significa esto? Por definición, esto significa que
Esto significa que Y está en la imagen de la intersección. Entonces, si ven, aquí fue crucial el paso de que x1 es igual a x2, porque si no, no podemos encontrar uno que esté en ambos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, esto se da por la inyectividad y listo. Entonces, si ven que el regreso, mejor dicho, la otra contenencia es más sencilla. O sea, tomo un Y en la imagen de la intersección, existe un X en ambos. Entonces todo esto de aquí nos lo saltamos y simplemente llegamos básicamente de esto a esto. Pero para devolverse necesitamos inyectividad. Ok. Listo. Entonces, así queda aprobado. Así queda aprobado la primera cosa. Entonces, ahora vamos a ver de C. Entonces, ahora hay que suponer esto y llegar a que la preimagen de la imagen es igual a S. Vaya, ¿y cómo llegamos a eso? Porque nosotros sabemos en... ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? O no sabemos nada de esto aún. No, no sabemos nada. O sea, lo que hemos visto hace un momento es que f de s, si eso es igual a A, la preimagen está contenida en A. Pero eso no creo que nos vaya a ayudar. Ok, vamos a ver. Entonces, queremos probar que su inversa, la preimagen de f de s es igual a S. Ok, entonces tomemos, veamos. Si yo tomo un X que esté en S, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que X está en f de S. Y si X está en f de S, significa que existe un Y en f de S, tal que f de X es igual a Y. Pero esto significa que X, sí, creo que este es el caso donde no necesitamos ninguna hipótesis más. Esto significa que X está en la preimagen de f de S. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un X en la preimagen de f de S?
significa que existe un y en f de s tal que es igual a f de x. Y ahora, nuestra hipótesis, ¿cuál es? Es que si yo tomo la imagen de la intersección es igual a la intersección de las imágenes. Entonces vamos a ver si creamos un conjunto T a partir de esto de aquí. Entonces, si yo llamo T yo quiero llegar a que X esté en S. Si yo llamo T igual a X, T igual al conjunto formado por X, ¿qué pasa si hago eso? Me va a quedar que f de S intersección T igual a f de S intersectado con f de T. Y esto, f de S contiene a Y y f de T también. Entonces, esto me va a dar Y y esto me da S intersectado con T. Es decir que esa intersección con T no es vacío. Este argumento está un poquito lámpara, como decimos nosotros. O sea, esa intersección con T no es vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Como T, el único elemento que hay en T es X, entonces esto significa que X está en S. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Si yo tomo un X que está en la preimagen de la imagen de S, voy a poner aquí a S, y esto vive en X. Y mediante F llegamos a Y. Y en Y nosotros tenemos la imagen de S, es este conjunto de aquí, y la preimagen de S, queremos probar que cae aquí mismo. O sea, que es S en realidad. Entonces tenemos aquí la preimagen de la imagen de S. Entonces, si X está en la imagen de S, existe un Y en la imagen de S. Perfecto. Si X está en la preimagen de S, existe un Y que está en la imagen de S. Perfecto. Ahora, si yo tomo este conjunto T igual a X de Y, perdón, T igual a el conjunto X, entonces, por hipótesis pasa esto. Esto es por hipótesis. O sea, nosotros queremos que, suponiendo esto, llegamos a que X esté en S. ¿Ya? Entonces, por hipótesis tenemos eso. Entonces, ¿qué va a pasar? F de S tiene por lo menos a Y. ¿Verdad? Porque Y está en F de S. Y está en F de S. Y F de T
está aquí. Esto es f de t. Es el conjunto formado por y. Ah, entonces esta intersección no es otra cosa que y. Entonces la intersección de estas dos cosas me da y. ¿Ok? Pero significa que esta intersección es no vacía, porque la imagen de vacío es vacío. Entonces, como la imagen de este conjunto es no vacía, el conjunto tiene que ser no vacío, pero el único elemento que tiene T es X. Es decir, que X debe estar en S. Qué bacán. ¿Sí quedó claro? Sí, Muy bien. Y aquí no es necesario definir este T igual al conjunto X. O sea, es suficiente con decir, bueno, este conjunto es igual a la imagen de S intersección con f de X. Y esto me da que f de S intersección con X es igual a la imagen de X, que es Y. Y esto significa que S intersectado con X es no vacío y así X está en S. Pero es lo mismo. Listo. Perfecto. Entonces, terminamos ahí. B implica C. Ahora toca que C implica D. Y luego D implica E y E implica A. Eso ya es lo último. Entonces, si... Ok, tenemos primero, esta es nuestra hipótesis, lo que asumimos como verdad, y queremos mostrar esto. Pero esto qué dice, si esa intersección T es vacío, entonces la imagen es vacía. Y eso tenemos que probarlo a partir de esto. Ok, veamos. Entonces, suponga que esa intersección T es igual a vacío. Entonces queremos probar, queremos ver que la imagen también es igual, la intersección de las imágenes es vacío. Entonces, si esa intersección con T es igual a vacío, la imagen es igual a la imagen del vacío. Pero esto es igual a vacío. Y nosotros sabemos que... ¿Qué sabemos? O sea, solo que esto está contenido acá. ¿Qué más podemos decir? Y ahora si yo tomo la preimagen, bueno, eso también va a ser vacío. Pero bueno, esto no es otra cosa que es intersección T. Entonces, algo está. Hay que ver
Algo se nos tiene que ocurrir. Un segundo que tengo que marcar. A ver, si yo tomo ya creo que ya sé. ¿A qué es igual la preimagen de esto? Ujú. Ya sé el camino. Entonces, nosotros sabemos que la imagen de S intersección con T está contenida aquí. Ah, no. No. Entonces, la preimagen de la imagen de S intersección con T está contenida aquí. No, esto no sirve. No. A ver, lo que sí es cierto es que la preimagen de esto es igual, como tengo la intersección de las preimágenes, tengo la preimagen, ay, estaba tan fácil, qué bruto. Es igual, como tengo una intersección, es igual a la intersección de las preimágenes. Y esto por hipótesis es esa intersección con T. Y esto me da vacío. Ah, pero si la preimagen de este conjunto es igual a vacío, entonces la imagen de esto igual a la intersección de esto, intersección de las preimágenes, y esto es S y T, y por hipótesis eso y T es vacío. Pero como digo que esto es vacío. ¿Es mi idea?
Se los dejo para eso. Es intersección F de T es igual a vacío. Porque si yo tomo aquí la imagen de la preimagen, aquí es igual. Si yo aplico la imagen en ambos lados, me va a quedar que f de... O sea, la imagen de la preimagen es igual al vacío. Pero no necesariamente esto va a ser... van a cancelarse. ¿O sí? No, pues es que si esto es vacío, la imagen de vacío es vacío y me implica que A es vacío, no necesariamente es eso. Bueno, entonces hasta ahí quedamos hoy. Les debo esa demostración. Cuando les envíe el documento, les pasaré la demostración también. Ok, ¿alguna duda? Que no sea de esto último, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta ahí quedamos el día de hoy.